Fanfic. El viento y la hoja capítulo 1. El legado del Sannin Konoha estaba en paz. El sol de la tarde filtraba entre las hojas de los árboles gigantes que custodiaban la aldea. En uno de los campos de entrenamiento más alejados, un niño de cabello rubio como el trigo y ojos azules como el cielo se esforzaba hasta el límite. Naruto Uzumaki, de apenas 7 años, tenía la ropa empapada de sudor. Su respiración era jadeante, pero su mirada era de una determinación feroz. Frente a él, un hombre alto y de imponente presencia, con una larga melena blanca y un extraño símbolo rojo en su frente, observaba con los brazos cruzados. «Deja de apresurarte, Naruto», gruñó Jiraiya, el Sannin legendario. El Rasengan no se domina con fuerza bruta. Es puro control de chakra. Concéntrate. Sí, Ero Sennin, gritó Naruto, frustrado pero sin darse por vencido. En su pequeña mano, una esfera de energía azulada centelleaba de forma inestable, destrozando el suelo cada vez que perdía el control. Jiraiya había llegado a su vida 2 años antes, enviado por el tercer Hokage. Hiruzen había visto el potencial sin pulir y la soledad del niño, y decidió que nadie mejor que su antiguo discípulo para guiarlo. No fue una tarea fácil. Jiraiya era estricto, exigente y a menudo distraído por sus investigaciones en los balnearios. Pero bajo su férula, Naruto había florecido. No era el último de la clase. Era un prodigio en ciernes. Su resistencia, ya de por sí monstruosa, se había perfeccionado. Su control del chakra era excepcional para su edad, y su taijutsu había sido moldeado por uno de los mejores shinobis vivos. «Mira, Ero Sennin. Casi lo tengo», exclamó Naruto, logrando que el Rasengan se estabilizara por unos segundos antes de estallar contra un tronco cercano, haciéndolo añicos. Jiraiya esbozó una sonrisa orgullosa bajo su expresión severa. «Bien, bien. No está mal para un mocoso. Descansamos 5 minutos». Los años pasaron. El entrenamiento continuó sin tregua. A los 12 años, Naruto ya no era el niño que fallaba en cada técnica. Era un genin, pero su nivel rivalizaba con el de muchos Chunin. Había perfeccionado el Rasengan, dominaba el arte de los clones de sombra hasta un nivel táctico sorprendente y su velocidad era devastadora. Llegó el día de los exámenes Chunin. Naruto, con su traje naranja, un regalo de Jiraiya que, para su desgracia, él amaba, caminaba con confianza junto a Sasuke y Sakura hacia la sala donde se realizaría la primera prueba. «TCH, no estés tan confiado, Dead Last», murmuró Sasuke, aunque incluso él notaba que algo era diferente en Naruto. Su postura, su mirada, era la de alguien que sabía exactamente de lo que era capaz. «Cállate, Temachi. Hoy vamos a demostrar de qué estamos hechos, Datebayo», replicó Naruto con una sonrisa amplia y llena de genuina seguridad, no de bravuconería vacía. Fue en la segunda prueba, en el bosque de la muerte, donde su camino se cruzó con el de ella. Temari de la aldea de la arena, con su enorme abanico cerrado a la espalda, observaba con desdén a los equipos de Konoha. Su misión era clara: causar el mayor caos posible y pasar la prueba. Junto a sus hermanos, Kankuro y Gaara, eran la personificación de la eficiencia letal. Cuando se encontraron con el equipo 7, fue inevitable. Sasuke se enfrentó a Gaara, Sakura quedó paralizada por el miedo y Kankuro se rió, listo para atacar. «Oye, marionetista feo. Deja en paz a Sakura-chan», gritó una voz llena de energía. Naruto apareció entre los árboles, sin un rasguño, sus ojos azules fijos en Kankuro con una intensidad desafiante. Temari levantó una ceja. «¿Otro mosquito molesto? Déjame encargarme de esto, Kankuro». Desplegó su abanico gigante, Tessen no Mai, danza del abanico de guerra. Kamaitachi. Una violenta ráfaga de viento cortante se dirigió hacia Naruto, capaz de partir árboles en 2. Pero Naruto no corrió. No se escondió. Con un movimiento demasiado rápido para los ojos, formó un sello. Kage Bunshin no Jutsu. 2 clones aparecieron a su lado. En lugar de esquivar, los clones se lanzaron directamente contra el viento, absorbiendo el impacto y desapareciendo en un puz de humo, mientras el Naruto real cerraba la distancia en un instante. Temari se quedó boquiabierta. Nadie había enfrentado su técnica de esa manera, usando clones como escudos humanos para analizar y avanzar. «No subestimes a los shinobi de Konoha», gritó Naruto, apareciendo a su lado con el Rasengan girando en su palma. Era demasiado rápido. Temari apenas tuvo tiempo de bloquear con el mango de su abanico. El impacto fue brutal, lanzándola varios metros atrás. El sonido del Rasengan destrozando parte de su arma fue ensordecedor. Se quedó de pie, jadeando, mirando con incredulidad al chico de ropa naranja.
Él no se jactó. Solo se colocó en una guardia firme, protegiendo a sus compañeros. Su expresión era seria, decidida, muy diferente al tonto que había imaginado. Gaara, quien había estado observando con interés mórbido, giró lentamente la cabeza hacia Naruto. Por primera vez, algo Besides la locura asomó en sus ojos. Curiosidad. Interesante, murmuró Gaara, con una voz que heló la sangre incluso a sus hermanos. La pelea se interrumpió. No era el momento ni el lugar. Pero la semilla estaba plantada. Temari recogió los restos de su abanico, sin poder apartar la mirada de Naruto. Él no era como los otros. Era fuerte, impredecible y tenía una luz que desafiaba la oscuridad de su propio mundo. Y ella, la estratega práctica e implacable, se encontró inexplicablemente intrigada por el relámpago en forma de shinobi que acababa de cruzar su camino. ¿Te gustaría que continúe con el desarrollo durante los exámenes y el ataque de Suna? Perfecto. Un desarrollo lento y natural es lo mejor. Aquí tiene la continuación, centrándonos en los exámenes Chunin y el ataque de Suna, con interacciones entre Naruto y Temari que son de respeto y curiosidad, sin forzar nada. Fanfic. El viento y la hoja capítulo 2. Preludio de arena y hojas. La tensión en la sala de espera de los exámenes Chunin era palpable. Los equipos supervivientes del bosque de la muerte se miraban con desconfianza, evaluando a sus futuros rivales. Naruto se frotaba el brazo, donde el impacto del Kamaitachi de Temari le había dejado un moretón. No era grave, gracias a la intervención de sus clones, pero le recordaba la ferocidad de la Kunoichi de Suna. Esa chica del abanico, es increíblemente fuerte, murmuró para sí, sin rastro de su usual bravuconería, sino con un tono de genuino análisis. Desde el otro lado de la sala, Temari también lanzaba miradas discretas hacia el grupo de Konoha. Su dedo recorría el borde mellado de su abanico, dañado por ese extraño jutsu giratorio del chico rubio. Un fastidio, sin duda, pero también una pregunta persistente. ¿Quién era él? No se parecía en nada a la información que tenían sobre los genin de Konoha. Era un variable imprevisto, y Temari, siendo la estratega, odiaba las sorpresas. Su mirada se cruzó con la de Naruto por un breve instante. No hubo sonrisas ni provocaciones. Solo un breve, intenso intercambio de reconocimiento entre dos guerreros que habían medido la fuerza del otro. Temari fue la primera en desviar la vista, fingiendo interés en una mancha del techo, pero la imagen de esos ojos azules, decididos y libres de malicia, se le quedó grabada. La ronda preliminar se desarrolló con ferocidad. Cuando llegó el turno de Naruto, se enfrentó a un oponente mucho mayor y más fuerte. Pero el entrenamiento de Jiraiya brilló. Su taijutsu era ágil y contundente, sus movimientos impredecibles. Usó sus clones no solo para abrumar, sino para tender trampas ingeniosas. No ganó con un jutsu devastador, sino con una técnica bien colocada que dejó a su oponente fuera de combate. Desde las gradas, Temari observaba cada movimiento con atención crítica. Es desordenado, pero efectivo, comentó en voz baja para Kankuro. No sigue ningún estilo convencional. Se adapta. Es molesto. Kankuro resopló. Suerte. Nada más. Temari no respondió. Sabía que no era suerte. Era instinto puro, pulido por un entrenamiento que ahora empezaba a vislumbrar. Cuando Naruto ganó, alzando el puño con una sonrisa triunfal pero no arrogante, ella no pudo evitar sentir una punzada de admiración. La desechó de inmediato. Él era el enemigo. La noche antes de las finales, el aire en Konoha olía a tormenta. Naruto, inquieto, decidió dar un último paseo por los tejados para despejar su mente. El sonido de una melodía suave y solitaria lo atrajo hacia un parque desierto. Allí, sentada en un columpio y mirando la luna, estaba Temari. No llevaba su abanico. Parecía más joven, menos la guerrera temible y más, una chica. Naruto vaciló, pero su naturaleza impulsiva pudo más. ¿Tu abanico? Preguntó, sin preámbulos, saltando desde el techo y aterrizando con suavidad a unos metros de ella. Temari se sobresaltó, enderezándose de inmediato, su expresión volviéndose guardé de impasible. ¿Qué quiere el niño de Konoha? Dijo con frialdad. Naruto se encogió de hombros, las manos detrás de la nuca. Solo preguntaba. Parecía importante. Lo siento por romperlo, Datebayo. La sinceridad en su voz, la ausencia total de burla, la tomó por sorpresa. Bajó la guardia 1 milímetro. Está siendo reparado. No fue nada que no pudiera manejar. Un silencio incómodo se extendió. No eran amigos. Eran rivales que se enfrentarían pronto. Eres diferente a lo que esperaba, admitió Temari finalmente, rompiendo el hielo.
Los informes decían que eras un inútil. Un fracaso. Naruto se rió, un sonido genuino y sin amargura. Ja. Eso era antes de que Ero Sennin me entrenara. Ahora voy a ser Hokage, ya verás. Esa declaración absurda, hecha con tanta convicción, debería haber sonrido ridícula. Pero Temari, al ver el fuego en sus ojos, no pudo encontrarle el lado gracioso. Solo asintió lentamente. Mañana no me guardaré nada, dijo, levantándose para irse. Mi viento no tendrá piedad. Naruto le sonrió, un destello de emoción competitiva en la mirada. Mi Rasengan tampoco. Será una pelea increíble, Temari. Era la primera vez que decía su nombre. Sonó extraño, pero no desagradable, en su voz. Temari no respondió. Solo dio media vuelta y se marchó, pero el eco de sus palabras, llenas de un entusiasmo contagioso y nada odioso, la siguieron toda la noche. El día de las finales llegó, y con él, la traición. El ataque de Tsunayoto sumió a Konoha en el caos. En medio del pánico, los combates programados se cancelaron y la batalla campal estalló. El plan original de Temari era claro: causar estragos y reunirse con sus hermanos. Pero cuando vio a Naruto lanzarse sin dudar hacia donde Gaara había arrastrado a Sasuke, un conflicto interno que no entendía la paralizó por un segundo. Él iba a morir. Gaara estaba fuera de control, y ese idiota con ropa naranja se lanzaba directamente hacia él como si fuera invencible. Es un suicidio. Murmuró para sí, agarrando con fuerza su abanico reparado. Sin embargo, algo en la determinación absoluta de Naruto, en la forma en que desafió a Gaara para proteger a su compañero y a su aldea, resonó en un lugar profundo de ella que siempre había estado reprimido por el deber y el miedo. Esa batalla, lejos de los ojos de todos, fue un punto de inflexión. Temari no luchó a su lado, pero al presenciar la feroz pelea, al ver cómo Naruto se enfrentaba al monstruo dentro de Gaara y no solo sobrevivía, sino que lo alcanzaba de una manera que nadie más había logrado, su percepción del chico de Konoha cambió para siempre. No era amor. Aún no. Era algo más fundamental: respeto. Un respeto profundo e inquebrantable por la fuerza, la voluntad y el corazón de Naruto Uzumaki. Y sabía, con una certeza que la inquietaba, que sus caminos estaban destinados a cruzarse de nuevo. Fanfic. El viento y la hoja capítulo 3. El colmillo contra la arena. El cielo sobre el bosque se oscureció, teñido de pánico y polvo. La bestia de un solo ojo, Shukaku, se alzaba como una pesadilla de arena y odio, su risa chirriante resonando en los huesos de todos los que la oían. En el suelo, Sasuke Yataka yacía inconsciente, su brazo roto y el sello maldito latiendo con una energía siniestra. Y frente al monstruo, solo, con su traje naranja desgarrado y respirando con dificultad, estaba Naruto Uzumaki. Gaara. Rugió, su voz desgarrada por el esfuerzo pero cargada de una determinación inquebrantable. No te dejaré destruir Konoha. No te dejaré lastimar a nadie más. La bestia dejó escapar un bufido que sonó como arena deslizándose sobre piedra. Eres tú. El pequeño insecto con demasiado chakra. El zorro te ha bendecido. Juguemos. La batalla fue un choque de titanes. Tentáculos de arena se estrellaron contra el suelo donde Naruto había estado parado un segundo antes, pero él ya no estaba allí. El entrenamiento de Jiraiya había perfeccionado su Shunshin no Jutsu, técnica de teletransportación corporal. Se movía como un relámpago, esquivando los ataques con una agilidad que era pura tortura para los ojos. No solo puedes esconderte. Aulló Shukaku. Fton. Rendan. Viento estivo. Bala de aire caótico. Una esfera de aire comprimido y arena voló hacia Naruto. Kage Bunshin no Jutsu. Una decena de clones aparecieron, formando una pared frente al ataque. La esfera estalló, vaporizando a los clones, pero el Naruto real había usado la distracción para trepar por un árbol y lanzarse desde arriba. Rasengan. La esfera azul giratoria centelleó en su mano, dirigiéndose directamente hacia el ojo de la bestia. Pero una gruesa capa de arena se interpuso en el último segundo. El impacto fue ensordecedor, desintegrando la arena y haciendo retroceder a Shukaku, pero sin herirlo de gravedad. Es inútil. Mi defensa de arena es absoluta. Se burló la bestia. Naruto aterrizó, jadeando. Sabía que no podía ganar solo con fuerza bruta. Necesitaba una abertura. Necesitaba llegar a Gaara dentro de ese caparazón. En las afueras del bosque, Temari y Kankuro observaban, paralizados por una mezcla de terror y asombro. Veían cómo el chico de Konoha, al que habían subestimado, se enfrentaba sola a la encarnación de su peor pesadilla. Es un monstruo, murmuró Kankuro, incapaz de apartar la mirada. Temari no dijo nada.
Sus ojos estaban clavados en Naruto. En cada esquivada milagrosa, en cada ataque desesperado. No veía al Jinchuriki del Kyuubi. Veía a un chico luchando con todo su ser por proteger a los demás. Algo que ella nunca había hecho por Gaara. Algo que nadie había hecho por él. Vio como Naruto, en un movimiento audaz, creó no decenas, sino cientos de clones de sombra. El bosque se llenó de un ejército de trajes naranjas. Fue un espectáculo de puro poder y voluntad que le quitó el aliento. Por todos los... ¿De cuánto chakra dispone ese tipo? Exclamó Kankur. Los clones se abalanzaron como una marea naranja, sacrificándose masivamente para saturar la defensa de arena de Shukaku. Fue una estrategia costosa, loca, pero efectiva. Por un breve instante, la arena no pudo seguir el ritmo. Y en ese instante, el verdadero Naruto atravesó la tormenta de clones y arena, el Rasengan brillando como una estrella azul en su mano. No apuntó al monstruo. Apuntó a la frente de Gaara, que asomaba en lo alto de la cabeza de la bestia. Sus palabras, cargadas de una emoción cruda y veraz, atravesaron la locura de Gaara. El Rasengan no golpeó. Se detuvo a centímetros de su piel. El mundo pareció contener la respiraza. La bestia vaciló. Los ojos de Gaara, inyectados en sangre, se encontraron con los de Naruto, azules y llenos de un dolor reconocible. ¿Por qué? Murmuró Gaara, su voz quebrada y humana por primera vez. ¿Por qué me? Naruto bajó el brazo, el Rasengan se disipó. Porque el dolor, es el mismo. Pero no tienes que rendirte. Yo me negué a rendirme. Fue entonces cuando la transformación comenzó a desmoronarse. La arena se desprendió de Gaara como una costra seca, revelando al niño vulnerable y traumatizado que siempre había estado dentro. La pelea había terminado. No había un ganador claro, pero Naruto había logrado lo imposible. Había alcanzado el corazón de Gaara donde todos los demás solo habían visto un monstruo. Temari lo vio todo. Vio cómo Naruto se derrumbaba de agotamiento junto al cuerpo inconsciente de su hermano. Vio cómo en lugar de rematarlo, se arrastraba para asegurarse de que Sasuke estaba a salvo. Su propio corazón latía con fuerza. El miedo por Gaara se mezclaba con una admiración abrumadora por el shinobi de Konoha. Él no había vencido con puro poder. Había vencido con una comprensión que ella nunca había tenido el valor de ofrecer. Cuando corrió hacia su hermano, su mirada se encontró con la de Naruto, que yacía exhausto en el suelo. No hubo palabras. Solo un largo, significativo silencio. Una mirada que decía más de lo que cualquier discurso podría expresar. Gracias. Lo siento. Te veo. Ella asintió levemente, un gesto casi imperceptible de reconocimiento y gratitud, antes de arrodillarse junto a Gaara, comenzando una nueva y difícil conversación con su hermano, una que nunca habría sido posible sin el chico de ropa naranja que había desafiado su destino con una sonrisa y un Rasengan. La tormenta había pasado. Y en la calma que siguió, algo entre ellos, entre el viento y la hoja, había cambiado para siempre. Fanfic. El viento y la hoja capítulo 4. Las cicatrices de la arena y el reconocimiento. El silencio que siguió a la batalla fue casi más ensordecedor que el rugido de Shukaku. El polvo de arena fina aún flotaba en el aire, brillando de forma fantasmal bajo la tenue luz de la luna que comenzaba a asomarse entre los árboles destrozados. El bosque estaba devastado, un campo de batalla marcado por cráteres, troncos partidos y la energía residual de un choque entre monstruos. Naruto jadeaba, arrodillado en el suelo. Cada músculo le ardía, su sistema de chakra gritaba de agotamiento tras mantener cientos de clones y moldear el Rasengan repetidamente. Su ropa naranja estaba rasgada y manchada de tierra y pequeñas motas de sangre. Levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos azules, ahora apagados por la fatiga, se clavaron en la figura tendida a unos metros de distancia. Gaara yacía inconsciente, su respiración era un hilo superficial pero estable. La arena a su alrededor estaba quieta, inerte, como si también estuviera exhausta. La locura había abandonado su rostro, dejando a la vista a un Hage pálido y frágil, marcado por profundas ojeras que contaban una historia de noches en vela y un dolor insondable. Ya no parecía un demonio. Parecía un niño. Un niño profundamente herido. Unos pasos apresurados rompieron el hechizo. Temari y Kankuri irrumpieron en el claro, sus rostros pálidos por el terror y la preocupación. Sus ojos se huían al ver a su hermano tendido en el suelo. Gaara. Gritó Temari, corriendo hacia él. Su voz estaba cargada de un pánico que Naruto nunca le había oído. Se arrodilló a su lado, sus dedos temblorosos buscando el pulso en su cuello. El alivio que la inundó fue tan intenso que casi la hizo desplomarse. Estaba vivo.
Estaba tranquilo. Kankuro se interpuso entre Naruto y ellos, su mirada era una mezcla compleja de desconfianza, resentimiento y algo que se parecía mucho al miedo. Su brazo estaba vendado toscamente y sostenía a su marioneta, Kuroagi, con la otra mano, aunque claramente no estaba en condiciones de luchar. «Aléjate, muchacho de Konoha», gruñó, pero su voz carecía de su usual arrogancia. Naruto ni siquiera intentó levantarse. Solo agitó una mano débilmente, un gesto de rendición. «No, no voy a hacerle nada», dijo, su voz ronca. «Solo, aseguraos de que está bien». Temari levantó la vista hacia Naruto. Su mirada ya no era la de una kunoichi despiadada evaluando a un enemigo. Era más compleja, más humana. Vio su agotamiento, la sangre seca en sus mejillas, la manera en que su cuerpo se estremecía por el esfuerzo. Vio el precio que había pagado por detener a Gaara sin matarlo. Un precio que nadie más había estado dispuesto a pagar. «Kankuro, baja la marioneta», ordenó, su voz más firme ahora. «Él, no es una amenaza». Kankuro la miró como si se hubiera vuelto loca, pero después de una mirada más prolongada a Naruto, que parecía a punto de desmayarse, asintió con reticencia y bajó el arma. Temari se volvió completamente hacia Naruto. «¿Por qué?», preguntó, y la pregunta era mucho más profunda que una simple curiosidad táctica. «¿Por qué lo detuviste? Podrías haber acabado con él. Era tu oportunidad». Era la pregunta lógica de una shinobi de Suna, donde la compasión era a menudo sinónimo de debilidad. Naruto la miró, y a pesar de su agotamiento, sus ojos aún conservaban un destello de su fuego característico. «Porque, entiendo su dolor», dijo sencillamente. «Sé lo que es que te miren como a un monstruo. Saber que la gente te odia por algo que no puedes controlar». Hizo una pausa, tragando con dificultad. Él me preguntó, ¿para qué existía? Yo también me he hecho esa pregunta. Pero encontré mi respuesta. Quiero que él, también tenga la oportunidad de encontrarla. Sus palabras, sinceras y desprovistas de cualquier pretensión, flotaron en el aire entre ellos. Temari sintió que algo se contraía en su pecho. Ella, que había vivido toda su vida a la sombra de su hermano, temiéndole, protegiéndose a sí misma, nunca había intentado realmente entender el abismo de soledad en el que Gaara se hundía. Este chico extraño, ruidoso y vestido de naranja, lo había hecho en cuestión de minutos. Bajó la mirada hacia Gaara, cuya expresión, incluso inconsciente, parecía más pacífica de lo que ella recordaba. Nunca lo había visto así, murmuró, casi para sí misma. Siempre tenía miedo. Siempre estaba en guardia. Incluso dormido. El odio, no es lo único que puede dar fuerza, dijo Naruto, citando casi inconscientemente las lecciones de Jiraiya y el propio sentimiento que lo impulsaba. A veces, querer proteger a alguien, es más fuerte. Se produjo otro silencio, pero esta vez no fue incómodo. Fue un silencio cargado de un entendimiento mutuo y recién descubierto. De repente, se oyeron voces a lo lejos. Shinobis de Konoha, alertados por la destrucción, se acercaban. Kankuro se puso tenso de inmediato. «Temari, tenemos que irnos. Ahora». Temari asintió, poniéndose de pie. Con un esfuerzo, ayudó a Kankuro a cargar el cuerpo inconsciente de Gaara. Antes de irse, se volvió una última vez hacia Naruto, que finalmente se había desplomado sentado contra un árbol, con los ojos cerrados y la respiración pesada. «Uzumaki Naruto», dijo, y él entreabrió los ojos para mirarla. Ella no sonrió. No era su estilo. Pero su expresión era seria y respetuosa. «Lo que has hecho hoy, no lo olvidaré. Suna no lo olvidará». Eran las palabras de una kunoichi, pero también el reconocimiento de una hermana. Un agradecimiento tácito por salvar a su hermano de sí mismo y de ellos. «Cuídate, Datebayo», musitó Naruto, con una sonrisa débil y cansada. Ella sostuvo su mirada un segundo más, un millón de pensamientos y emociones sin expresar pasando entre ellos en ese instante. Luego, con un movimiento rápido, ella y Kankuro desaparecieron entre los árboles sombríos, llevándose consigo el peso de su hermano y el germen de un cambio que resonaría en ambas aldeas. Naruto se quedó solo, escuchando cómo las voces de los shinobis de Konoha se acercaban. El dolor y el agotamiento lo abrumaban, pero por primera vez después de una batalla tan feroz, no se sentía vacío. Se sentía esperanzado. Había visto un destello de humanidad en los ojos de sus enemigos. Y había plantado una semilla. Una semilla de comprensión que, con el tiempo, podría florecer en algo más fuerte que cualquier alianza forjada en tratados de papel. Sabía, con una certeza que calentaba su corazón cansado, que